Esta predicación la titulé Yo amo a los que me aman, y vamos a comenzar en Proverbios capítulo 8, versículo 16. Y dice la palabra de nuestro Señor: a los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Siempre va a haber una necesidad en el ser humano, y la necesidad del ser humano que somos cada uno de nosotros es de buscar el rostro de nuestro Señor. Él nos habla a través de su palabra que buscad su reino y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Sí. Cuando nosotros lo buscamos es porque lo amamos y lo honramos. O sea, tiene que haber una necesidad en cada uno de nosotros. No cada que necesitemos, no. Día con día, día con día, tarde con tarde y noche con noche. ¿Sí? Porque Él es nuestra necesidad. Y por Él estamos aquí hoy en día. Es por su gran amor, por su gran misericordia. Y es ese amor que no tiene principio ni tiene final. Su amor no tiene límite. ¿Sí? Ese amor de nuestro Señor es tan grande, tan grande, tan grande, que dio a su Hijo unigénito. Por ese amor sobre todo el mundo entero. No solamente sobre la iglesia, no. Es sobre todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué es creer? Es obedecer, es someterse a su voluntad, es caminar en su verdad. Y Él siempre va a respaldarnos en cualquiera de nuestras necesidades. Porque nosotros como seres humanos siempre vamos a tener necesidades físicas, económicas, de toda índole, materiales. Y Él es el dueño de todo. Y el anhelo de un Padre o de nuestro Dios es que nosotros tengamos más que suficiente. No que vayamos a las completadas saliendo la semana y ya se acabó todo. No, que siempre Dios nos bendiga más de lo que nosotros necesitemos. Dice, a los que me buscan me doy a conocer. Si tú lo buscas día a día, escudriñando su palabra, tú lo vas a conocer como es Él. No como en una religión, una tradición, una costumbre, tal y como Él es. Y de esa manera tú vas a tener la certeza y la confianza de pedir lo que tú estás necesitando. ¿Sí? Porque es ilógico que tú le pidas a alguien que no lo conoces. O sea, ni lo conoces ni le puedes pedir. O sea, tú no le puedes pedir a una persona ajena sin conocerla. Pero si tú conoces a Dios, tú conoces el carácter de nuestro Señor, tú tienes el derecho de decirle: Padre, te pido en el nombre de Jesús que me des esto, que bendigas mi trabajo, que bendigas. No sé cuál sea tu necesidad. Y Él te lo va a dar a conocer. Él se va a dar a conocer ante ti o ante todo aquel que esté escudriñando su palabra, porque todo es individual. Dice el 18, conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Él tiene todo en sus manos. Cuando nosotros lo buscamos y nosotros nos sometemos a su voluntad, nosotros nos hacemos acreedores a lo que Él nos está hablando y enseñando. Con Él están las riquezas, porque de Él es el oro, de Él es la plata, de Él es el mundo, su plenitud y todo cuanto en Él habita. En este mundo, ¿quién lo habita? En esta tierra, ¿quién la habita? Nosotros, todo ser humano. Y eso es lo que Él quiere y anhela: bendecir nuestras familias, anhela bendecir nuestro trabajo, anhela bendecir a nuestros hijos. Nosotros somos los que no hemos entendido cuál es el plan y el propósito de nuestro Señor. Y habla de bienes duraderos, porque aquel que está caminando fuera de Dios obtiene las riquezas robando, obtiene las cosas engañando y mintiendo, y así como las obtiene, así el día de mañana se van. ¿Sí? Le salen alas a esas cosas que él obtuvo porque no fueron en la justicia divina de nuestro Señor. Fueron en la maldad, matando, robando, secuestrando. Y todas esas riquezas
no tienen durabilidad. Así como llegan, así se van. Con nuestro Señor es una promesa de lo que Él nos está dando y bendeciendo. Son duraderos. Y nosotros los podemos tomar para dejar a los que siguen detrás de nosotros. ¿Sí? Que nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, de generación en generación. Claro que nosotros vamos a partir, sí, pero lo que Él haya dejado en nuestras manos, se los vamos a depositar en las manos de nuestros hijos. Y ya no va a ser nada igual. ¿Sí? Todo va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque si nosotros como cabeza no lo heredamos a nuestros hijos, después más difícil va a ser para ellos. Porque los tiempos cada día son más difíciles. Todo se está cortando. ¿Sí? Y si nosotros no ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestras finanzas o nuestras fuerzas se van a ir menguando, se van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque van a venir aflicciones, van a venir pruebas, puede ser que venga una enfermedad, y aunque tengas las mayores riquezas o los millones de millones, en esa enfermedad Satanás te lo roba. No solamente te está robando la vida, sino que te va a robar lo que con tanto esfuerzo obtuviste, o engañando, o mintiendo, o robando. Y con nuestro Señor no es así. Digo, conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Dice el 19, mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. ¿Sí? Lo mejor de lo mejor es el oro aquí en la tierra. Y después del oro, ¿qué sigue? La plata. En cuestión de metales. ¿Sí? Pero dice, sobrepasa el oro. Su bendición es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Cuando empiezan a llegar sus bendiciones, Él empieza a abrir las puertas y las compuertas. Nosotros no tenemos necesidad de hacer cosas que no debemos. Nosotros debemos confiar a lo que Él nos está enseñando, y Él va a producir el querer como el hacer en cada una de las personas para que bendiga nuestras vidas, que va a ser a través de nuestro trabajo. Y Él nos va a cuidar, nos va a proteger para que donde nosotros vayamos a trabajar, Él siempre vaya delante de nosotros, cuidándonos y protegiéndonos de todos aquellos que están matando, robando y destruyendo, que están y que son esclavos en las manos de Satanás. Porque mayor es nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a través de lo que Él nos enseña en su palabra. Dice el 20, voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia. Eso es nuestro Dios. Y así debemos de caminar nosotros, rectos delante de los hombres y rectos delante del trono de su gracia de nuestro Padre Celestial. Él nos da una enseñanza de cómo debemos de caminar nosotros también en este mundo. No como nosotros queramos, como Él nos enseña a través de su palabra. Dice, voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Y a Jesús decían, Jesús el justo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de justicia. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de paz. Y a través de su justicia, el día de mañana cuando venga a juzgar a vivos y muertos, su justicia es la que va a establecer sobre todo el mundo entero. Es su justicia, no su injusticia. La injusticia es la que está en el mundo. Y la justicia divina de Dios debe de establecerse en cada uno de los que están en una iglesia. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros. Y dice el 21, cuando nosotros también caminamos por el sendero de rectitud, esto es lo que viene a tu vida en el 21. Dice, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Si tú eres justo, si tú caminas,
sin desviarte a diestra ni a siniestra, nuestro Señor es el que te va a bendecir. Es el que te va a multiplicar y te va a fructificar. Te va a abrir tu mente para que pongas una empresa, para que pongas un negocio y nuestro Señor empieza a bendecir el fruto de tus manos. No te va a caer el oro de arriba, no. Te va a dar la habilidad y te va a dar la capacidad de abrirte esta mente para que tú puedas hacer riquezas. Pero todo es a través de un orden que tenemos que amarlo sobre todas las cosas. Aún de nuestra esposa, de nuestros hijos, de los bienes materiales, de todas las cosas. Que siempre sea Él el primero en todo. Porque de esa manera le estamos demostrando que lo estamos honrando y que lo estamos cumpliendo sus mandamientos, estatutos y decretos. Porque aquí no se trata de estar aquí. ¿De qué sirve que estés aquí cuando no estás practicando lo que Él nos está enseñando? O sea, es bonito estar aquí, pero más bonito y formidable es ver las bendiciones de nuestro Señor en nuestra vida, cómo Él está renovando y transformando nuestras vidas y renovando y transformando cada uno de los corazones de nuestros hijos. Porque Él es el que produce el querer como el hacer. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros podemos dar una palabra, pero el que convence de pecado y de maldad es su Santo Espíritu. Y si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, Él es el que les va a producir a nuestros hijos el querer como el hacer para que se arrimen a los pies de Jesucristo. No se trata de estar peleando, de estar contendiendo, no se trata de eso. Se trata de ponerlos en oración, para que el día de mañana el Espíritu Santo les redarguya y los convenza de que vengan aquí a su casa. Para que aprendan lo que uno está aprendiendo. ¿Sí? Para que ese hogar viva en armonía. Y cuando está la bendición de Dios, no hay necesidad. Todo Él lo suple conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. No que nosotros lo hayamos amado primero, no. Él nos amó primero. Por eso es tanto el amor que Él dio a su Hijo. Y si Él dio a su Hijo, ¿por qué no damos este cuerpo que es de Él? ¿Por qué no damos esta vida que a final de cuentas es de Él? Todo es de Él. ¿Por qué permites que Satanás te esté engañando y Él tome el control de algo que no le pertenece? Porque Satanás no es dueño de nada. No es dueño de nadie. Simple y sencillamente de todos aquellos que han abierto puerta para que Él tome el control de sus vidas. Pero que Él te haya dado la vida no te da la vida. ¿Sí? Al contrario, Él te está matando, te está robando, te está destruyendo. Y es fundamental poder ponernos nosotros a cuentas con nuestro Señor y poder examinar nuestra vida para así tomar una decisión correcta que sea grata delante de nuestro Señor. Vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 35. Dice el encabezado, el mandamiento más importante. Dice, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Uno de los fariseos le dijo a Jesús esto, que dice en el 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? El 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Y es lo mismo, esa misma respuesta que les dio Jesús a aquellos religiosos, porque aquí está hablando de un fariseo, el encabezado. Es lo mismo que nos está hablando a nosotros hoy en día. Ama a tu Dios sobre todas las cosas. No es malo lo que Dios ha depositado en tus manos. Si tienes millones es porque Él te los ha puesto en tus manos. Si tienes casa, si tienes terreno es porque Él te los ha puesto en tus manos. Y no son malas las cosas. Lo malo es que honres más a los bienes que a nuestro Señor. Porque si tú amas más a los bienes materiales o a tu carro, ese es tu Dios. ¿Sí? Tenemos que aprender a discernir las cosas. No son malos los carros, no son malos las casas, no son malos el dinero. Pero quien lo tiene
es el que es el malo. Y si tú no honras a Dios, esa persona sí es mala y puede destruir, no solamente su casa, sino destruir a quien vea por la calle o por la ciudad. Porque piensa que con su dinero puede hacer lo que quiere y puede obtener lo que quiere, cuando el dinero no soluciona nada. El dinero es parte para seguir viviendo en esta vida, que tenemos que comer, tenemos que alimentarnos. Pero la solución a todas nuestras necesidades se llama Jesús de Nazaret. No es el dinero. Él es el que nos da el entendimiento y el discernimiento para qué son sus bendiciones que ha depositado en nuestras manos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. El 38 dice, este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Es el primero y más importante de todo lo que hay en la tierra, de todo lo que hay en el mundo. ¿Sí? Y esto es para todo el mundo, no nada más para la iglesia. Pero veamos cómo vive el mundo. Vive sin Jesús, sin amarlo, sin honrarlo, sin serle fiel. ¿Y cuáles son las consecuencias que están viviendo las familias hoy en día, que están fuera de Jesús? Están enfermas, están esclavizadas en el alcohol, en la droga, en la mentira, en el engaño. O sea, así los tiene Satanás. Porque ellos han tomado una decisión equivocada y porque sus abuelos les inculcaron la doctrina del catolicismo, ellos siguen. Esto fue lo que mi padre me enseñó y pues sigo. Y aún viendo las consecuencias que están pasando en su familia, cuando nosotros debemos de reflexionar, tenemos que entender que hay una causa por la cual nos están llegando cada una de esas cosas a nuestra familia, para poder examinarnos y poder tomar decisiones diferentes. Nuestro Señor no es malo, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dice el 39, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo cuando no te amas a ti? Y no te amas a ti porque no está Jesús en tu vida. Porque cuando Jesús está en la vida de la persona, se cuida, se protege. ¿Sí? Una persona que no tiene a Jesús o a su Santo Espíritu, por eso le mete alcohol, le mete droga, anda en el libertinaje, anda en el baile. ¿Por qué? Porque no está Jesús. Pero cuando Jesús está dentro de tal o cual hermano o sobre su iglesia, nos amamos. Y cuando nosotros nos amamos, podemos amar a nuestro prójimo. Y dice su palabra, aún al peor de nuestros enemigos. Porque nosotros no somos quienes vamos a juzgar a nadie, ¿no? Nuestro Señor es el que va a pagarle a cada uno acorde a su justicia y a su verdad. Aún al peor de nuestros, que nos haya hecho lo que nos haya hecho. ¿Sí? Claro, tenemos que tomar una distancia. Tampoco no podemos compartir nuestra vida con ese tipo de personas, pero dejárselo a nuestro Señor, porque de Él es la venganza y de Él es la batalla. Él sabe qué es lo que nos hicieron, qué fue lo que nos dijeron, y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Pero lo que tenemos que entender, que un padre nunca va a dejar a un hijo. Tarde o temprano les va a pagar lo que les hicieron. A cada uno de nosotros, a cada uno de su iglesia, pero Él lo va a hacer, porque tenemos un Dios fiel. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender de nuestro Señor. Dice el 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, el amor nunca se acaba. Y si el amor es duradero eternamente para siempre, nosotros también debemos de tener ese amor, esa hambre y esa necesidad de estar alimentando nuestra alma, ¿sí? Para que Él llene nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser, para que nosotros estemos robustos aún en medio de las circunstancias que está viviendo el mundo entero. Porque va a haber virus, va a haber enfermedades, va a haber pandemias y va a haber lo que
Pero si nosotros estamos agarrados y cimentados en la roca inconmovible, ¿qué nos puede hacer el mundo? A quienes va a atrapar, a quienes va a matar, a quienes va a robar, a quienes va a destruir, son los que están fuera del plan y del propósito de nuestro Señor. Y va a ser muy visible. ¿Sí? Vamos a tener aflicción en nosotros, pero aún en medio de la aflicción, Dios nos va a sacar. ¿Sí? Porque tenemos un plan y un propósito que cumplir en las manos de nuestro Señor. Cuando nosotros entendamos que nosotros somos barro en sus manos, Él nos va a dar el diseño, Él nos va a dar la forma específica por lo cual Él nos ha llamado a hacer su voluntad. Esta mano tiene una función, mi ojo tiene una función, mi pie tiene una función, y así en las manos de Jesús cada uno de nosotros tenemos una función que desarrollar. Unos vamos a predicar, unos vamos a invitar a que vengan a Jesús, otros vamos a convivir, a disfrutar un tiempo con esas personas, pero todos tenemos que estar a la par. ¿Sí? Todos como miembros del cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Así que se resume en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. El problema hoy en día en la iglesia es que no se ama a Él. Y no se ama a Él simple y sencillamente por una causa: porque Jesús no está en su vida. Y esa es la causa por la cual muchos que están dentro de la iglesia siguen echando su cerveza, siguen drogándose, siguen mintiendo, o sea, siguen obedeciendo a Satanás. Por eso Jesucristo dijo: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hay lugares que están llenas las iglesias, pero llenas de hipocresía, llenas de engaño y de mentira. Y a esa gente le agrada vivir así. Nosotros tenemos que depender al 100% de nuestro Dios y de nuestro Señor. Él sabrá cómo le va a hacer en nuestra necesidad, pero siempre nos va a sacar adelante en cada una de las pruebas que tengamos aquí en este mundo. Y eso es lo relevante de nuestro Señor en la vida de cada uno de nosotros. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Y esto es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de los Corintios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Quién es el Señor de la gloria? Jesucristo nuestro Señor. Ningún gobernante estaba hablando. Porque cada presidente en el Antiguo Testamento se llamaban reyes. Ahora son presidentes de cada nación. Antes eran reyes que estaban gobernando cada nación. Y habla de que ninguno gobernante que estaba gobernando a cada una de las naciones lo entendió ni lo comprendió. ¿Por qué? Porque no tenían una relación, una comunión con la palabra de nuestro Señor. Y por eso hay tantas religiones y tradiciones, tantas cosas que hoy en día el ser humano ha establecido en el mundo entero. Ritos demoníacos de comerse a su prójimo, a su propia sangre cuando muere. Todavía hoy en día hay ese tipo de canibalismo aquí en este mundo. Que cuando se muere un ser querido, en vez de sepultarlo, se lo comen. Esas son puras cosas demoníacas. Esas no son cosas de Jesucristo nuestro Señor. Y así en el mundo entero hay tantas cosas que la gente no se imagina cómo está viviendo el mundo. Todos aquellos que viven en aldeas, todos aquellos que viven aislados de las ciudades, viven bajo ritos, costumbres ancestrales demoníacas. Eso que ves que se ponen aretes, eso los mismos indios, esos nómadas, lo hacen hoy en día, que se pintan y están todos pintados de su cara. ¿Quién nos hizo así?
No fue Jesucristo nuestro Señor, es el mismo demonio. ¿Por qué? Por no tener una relación con nuestro Señor. Y vemos cómo Satanás los maneja como títeres. Porque esa gente parece a títere, toda pintada, toda llena de... O sea, se cortan su piel. Cuando nosotros tenemos que amarnos. Dices tú, ¿dónde está Jesús en sus vidas? La causa es de no conocerlo. Porque la persona que lo conoce se protege, se ama y ama a su prójimo. Y sobre todas las cosas, primero amamos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el 9, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Nadie, ¿saben quiénes nada más? Quienes tienen una relación y una comunión. Podemos ver las promesas de nuestro Rey, de nuestro Señor. Nadie que no tenga una relación y una comunión con su palabra va a poder saber y entender cuáles son las promesas que Dios tiene para cada una de las familias o para cada una de las personas individualmente. Y va a vivir en la tradición, y va a vivir en la confusión, y va a vivir en el engaño, con argumentos y con el que yo creo, y yo digo, y yo pienso. Y todas esas cosas siempre te van a sacar fuera del plan de nuestro Señor. Por eso está hablando de que ningún ser humano, ningún ojo ha visto, dice, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. La persona que no tiene una relación y una comunión con nuestro, no lo vas a concebir, no lo vas a creer, porque cuando tú lo concibes, tú lo crees, y eso es fe, y cuando tú lo crees, la fe va a hacer que Dios opere a favor de tu vida y de tu familia. Sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a nuestro Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Señor. Esto es lo que nuestro Señor tiene preparado para quienes lo aman. Y en la medida que nosotros tengamos una relación, una comunión, vamos a ir viendo cada una de las promesas que tiene para cada uno de nosotros. Ella sufrió en la cruz para que no sufras, para que vivas una vida plena, para que tengas un lugar donde descansar, no para que estés sufriendo. La gente que está sufriendo es porque no ha entendido ni ha concebido el amor de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Porque dice su palabra, aquí nos habla a través de su palabra, lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. No dice que lo está preparando, Él ya lo tiene listo para soltarlo a cada familia de todo el mundo entero, no nada más para la iglesia. El problema es que nosotros no lo hemos concebido. En otras palabras, no lo creemos, porque no tenemos una relación con su Hijo Jesús. Porque eso es lo que nos enseña en Corintios capítulo 1, versículo 9. Y fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. No tenemos una relación. Y es fundamental la relación, porque vamos a conocer el corazón de nuestro Señor. Y vamos a ver que aquí nos va a revelar cosas mayores a través de su palabra. Dice el 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. El Espíritu Santo discierne todas las cosas, hasta el corazón de nuestro Padre. ¿Cuáles son las profundidades de Dios? Están en su corazón. ¿Cuáles son sus pensamientos de nuestro Señor? ¿Los conoces? Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin
que vosotros esperáis. ¿Qué fin esperas aquí en este mundo? ¿Cómo quieres terminar aquí en este mundo? Nuestro Dios no es malo. El malo es la gente. Y todavía estamos haciendo las cosas malas. Y no, pues Dios no me escucha. ¿Cómo quieres que te escuche? Deja de pecar. Y arrepiéntete para que Él tome el lugar que le corresponde. Porque tenemos que amarlo sobre todas las cosas. Y cuando tú tienes esa decisión y esa convicción de hacerlo, Él empieza a tomar tu vida y empieza a renovar y a transformar tu mente y tu corazón. Y el día de mañana vas a tener un corazón agradecido, un corazón arrepentido para hacer su voluntad. El Espíritu Santo es lo que discierne las profundidades de nuestro Dios. ¿Sí? ¿No se imagina lo que Él ya tiene preparado? Simple y sencillamente para soltarlo, para cada uno de aquellos que lo amen. ¿Sí? Y sus riquezas nos está enseñando y hablando que son duraderas, no son temporales, que ahorita las tienes y ya al rato ya no las tienes. Las riquezas que obtiene el mundo, todo se va, juntamente con Él. Pero lo que nuestro Señor nos está dando y bendiciendo son duraderas y de generación en generación. Así va a ser. Porque el día de mañana podremos partir nosotros, pero después de nosotros vienen alguien que son nuestros hijos detrás de nosotros. Y podemos dejarles lo que un día nuestro Señor nos delegó. Porque nosotros tenemos que ser buenos administradores. No buenos derrochadores, no. Administradores. Y esto no se les debe olvidar. Esto es lo que está hablando el versículo de Dios, que se les quede en su corazón. El Espíritu Santo que mora en tu vida, eso es lo que va a examinar el corazón de nuestro Dios. Es su Santo Espíritu que está morando en tu persona. Nosotros somos el templo de su Santo Espíritu. Y ese mismo Santo Espíritu que levantó a Jesús es el mismo que está obrando en tu vida, que te está renovando y transformando a una nueva criatura, a imagen a Jesucristo nuestro Señor, para ser imitadores, no nada más oidores, para imitar y hacer lo que Él nos está enseñando y demandando. Y este versículo 10 lo tienen que atesorar en su corazón para siempre. ¿Sí? Porque si tú tienes su Santo Espíritu, tú puedes ver y examinar lo que hay en su corazón de nuestro Dios. Y tú tienes que entender que nuestro Dios es un Dios bueno, que nuestro Dios es un Dios misericordioso, que nuestro Dios es un Dios compasivo y que cuando Él bendice, multiplica y fructifica hasta el 100 por 1. Él no te anda dando migaja, no. Él te da a manos llenas. ¿Sí? Porque sus bendiciones son las que enriquecen y no añaden con ella tristeza. Cuando vayamos entendiendo y comprendiendo lo que es nuestro Señor y que lo concibamos, nuestra vida va a cambiar. Vayamos a San Juan capítulo 14, el Evangelio de San Juan. Versículo 20, y dice la palabra de nuestro Señor: en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Sí? Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, este es el orden que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Dice, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, porque dijo que no somos dos, somos uno, ¿sí? Y así como Jesús es uno con su Padre, también nosotros, como cuando nosotros tuvimos el compromiso de casarnos, dice la palabra que ya no somos dos, que somos una sola carne, para caminar en un mismo espíritu, en una misma verdad y en una misma dirección. Y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Sí? Si nosotros seguimos a Jesús, si nosotros tomamos nuestra cruz y lo seguimos, nosotros vamos a estar en Jesús. Y Jesús nunca nos va a desamparar.
Él siempre nos va a respaldar, aún en las peores dificultades que tengamos en este mundo. Ese es al Dios que le servimos. No tenemos un Dios mentiroso, que ahorita está con nosotros y al rato ya no está, no. Él es fiel y siempre fiel. Si amamos al Padre con un corazón agradecido y arrepentido, siempre lo vamos a tener en nuestro hogar. Siempre su reino va a controlar nuestra casa. Y su reino es gobierno, es autoridad, para que todas las cosas Él las vaya ordenando, Él las vaya, Señor, preparando en la vida de cada uno de nosotros para hacer su voluntad. Y ustedes en mí y yo en ustedes, dice el 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. No es porque yo digo, yo te amo, Señor. No, mi amado. Tenemos que obedecer sus mandamientos, ¿sí? Tenemos que someternos a su voluntad. Pero es agradable y maravilloso poder recibir lo que nuestro Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. Tenemos que ver toda la escena de nuestra vida, de nuestra familia, de un antes y un después, de lo que Dios, desde el momento que nosotros le entregamos nuestra persona, cómo Él ha ido trabajando, cómo Él ha ido edificando, cómo Él ha ido bendiciendo el fruto de nuestras manos, y a través de eso su nombre ha sido glorificado y exaltado. Y eso es lo que quiere hacer en cada una de las familias que se congregan en la iglesia. Porque hay muchos que están en la iglesia y están sobreviviendo. Hay muchos que están en la iglesia y están enfermos. Y tienen una mente corrompida. Y su manera de pensar es, pues que se haga su voluntad y no la mía. Y no conocen la voluntad de Dios. Así los tiene el mismo Satanás. Cuando la voluntad de nuestro Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él no te quiere enfermo. Dice que Él vino por los enfermos, para que seas sanado en el nombre de Jesús, no para que sigas padeciendo la enfermedad. Claro, lo entiendo como una prueba, pero después de un tiempo tiene que venir una regeneración, una restauración y una sanación a tu vida. No toda la vida vas a caminar o vas a terminar con pastillas. Y yo lo digo porque también yo lo viví. Y gracias a Dios, gracias a su soberanía, ahora podemos decir que hemos vencido. Y que esa prueba en la cual estábamos, Dios nos dio la fuerza, Dios nos dio la fortaleza para seguir adelante. Y por eso lo hablo. No lo hablo por hablar, ¿sí? Porque Él vino por los enfermos. Y hay multitudes que se encuentran enfermas por estar practicando el pecado, ¿sí? No han dejado de ser esclavos de Satanás. Una prueba muy difícil en nuestra vida, pero gracias a Dios podemos decir que somos más que vencedores. En el nombre que es sobre todo nombre. No porque nosotros seamos muy fuertes, no. Porque Él es el que hace todo, ¿sí? Sin su voluntad, ni una hoja del árbol se mueve. Y Él puso a las personas, o me mandó a las personas, para que me hicieran estudios y me examinaran, y que cada uno de ellos me encontrara bien. Gracias a Dios. Tuve que ir con neumólogos, tuve que ir con angiólogos, tuve que ir con internista y tuve que ir con de la garganta, mi amado. Pero gloria a Dios que estoy sano para contarlo una vez más. Estoy sano una vez más para hacer su voluntad. Y yo no le hablo de mi pasado, porque si le hablo de mi pasado me sacó la de la droga.
me sacó de la depresión, me sacó del insomnio, me sacó de la prisión. O sea, y todo eso es porque Él ya tenía un plan y un propósito sobre mi persona. Y ahora que lo he entendido y comprendido, no me desvío ni a diestra ni a siniestra. Y por eso le hablo lo que le hablo. No le hablo a tientas. Le hablo porque yo tengo un testimonio que hablarle y decirle. Y como yo he depositado mi vida en las manos de Jesús, Él ha hecho lo que ha querido hacer en mi vida. Yo no quiero estar yo no tengo lugar donde estar. Él sí tiene un lugar donde quiere tenerme. Y ese lugar siempre lo voy a honrar. Que es aquí predicar su palabra, que es honrarlo y hablando de su verdad. Sí. Por eso tenemos que tomar decisiones nosotros. Así de que los que obedecen sus mandamientos son quienes le aman. Hay multitudes de millones, así con esa seguridad, como lo habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que examina el corazón de nuestro Señor. Y con ese mismo puedo decir que hay millones que están dentro de la iglesia que no aman a Jesús, porque no obedecen sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Simple y sencillamente por eso les puedo decir, con esa seguridad y con esa certeza. Y estoy hablando de la iglesia cristiana, no estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de la iglesia cristiana. ¿Sí? Porque dentro de la iglesia están los lobos rapaces y está la cizaña. Por eso hoy en día muchas iglesias se han dividido. ¿Sí? Porque meten pura cizaña, puro veneno y viene la división de la iglesia. Y dices, ¿tú dónde está Jesús? Si Jesús no divide, Jesús siempre nos va a unir para ser uno solo. Somos una sola iglesia. Y vamos a terminar en primera carta de Juan, capítulo 4. Y esa es la causa por la cual usted ve que están las cosas como están aquí en este lugar. Porque la gente no le agrada la verdad, no le agrada a Jesús. Si le agradara a Jesús, aquí estuviera lleno. Si le agradara caminar en la verdad, este lugar estuviera lleno. Pero esa es la causa por la cual usted lo ve así. Pero mejor es pocos, pero fieles, que tener lleno de hipocresía aquí en esta iglesia. Dios no nos llamó a estar en el libertinaje. Dios nos llamó para vivir en santidad y predicar en santidad, porque sin santidad nadie va a ver a nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra allá. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si usted ama a Dios, Dios va a permanecer en usted. Y usted en nuestro Señor. Si no lo amamos, no vamos a estar con Él, ni Él con nosotros. Aquí nos enseña su palabra de qué manera y cómo es nuestro Señor. Y si nosotros hacemos lo que Él nos está enseñando, nosotros tenemos el derecho legal de pedirle lo que queremos. ¿Sí? Porque Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Busca su reino y su justicia y lo demás te será dado por añadidura. No nada más por estar aquí en un lugar, no. Ámalo y que sea con un testimonio y con hechos, no nada más de palabras. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Sí nos ama, y tanto es el amor de nuestro Dios que el Padre lo dio en la cruz. Por ti, por mí y por todo el mundo. ¿Por qué no lo das todo también? Si al final de cuentas no es tuyo, no es mío, es de Él. ¿Por qué no se lo das?
para que Él empiece a obrar y a trabajar en tu persona, a restaurar y a regenerar tu vida. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El 17. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. Si nosotros nos mantenemos en el amor, nosotros vamos a tener la confianza y la certeza que cuando Él venga, vamos a estar con Él. Si nosotros no nos mantenemos en ese amor, que es honrarlo, que es amarlo, que es obedecerlo, nosotros no lo conocemos y estamos caminando a tientas. Nosotros nos debemos de dar a la tarea de tener una relación, una comunión con su palabra día con día. Un capítulo mínimo de la mañana, un capítulo mínimo en la tarde, noche. Pero que Dios te vaya hablando y tú empezar a practicar lo que Él te está enseñando. No tomarlo a la ligera. Porque si te dice Dios, no mientas, no mientas. Porque Él te está probando a ver si eres sincero. O si eres un odre en sus manos para que seas renovado y transformado. Para empezar a depositar ese vino nuevo y ese aceite fresco, que es su Santo Espíritu en tu vida. Ese amor se manifestará plenamente entre nosotros, está hablando nosotros como iglesia, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque Él va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y si nosotros nos mantenemos fieles en ese amor, nosotros tenemos la seguridad y la confianza que cuando Él venga, vamos a estar con Él. Y si nosotros no nos mantenemos fieles a su palabra, es porque somos infieles. Y una persona infiel no va a ser grata ni agradable ante nuestro Dios ni ante el ser humano. Por eso tenemos que tomar decisiones. Porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Él va a venir en su trono celestial a juzgar a vivos y muertos. ¿Cuál va a ser tu decisión que vas a tomar? Aquí se trata de decisiones. Si lo amamos, vamos a permanecer hasta el final. Y esa es la causa y esa es la evidencia por lo cual muchos están fuera allá en el mundo, que un día estuvieron aquí y ahora ya no están aquí. ¿Por qué? Porque no aman a nuestro Señor. Porque los que aman a nuestro Señor van a estar de principio hasta el final. Cimentado a su familia, a su persona, en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. Y cuando vengan aflicciones, tempestades y tormentas, siempre vamos a estar firmes. Porque eso es nuestro Dios. Él va a cuidar y Él va a velar por cada uno de nosotros. Él va a enviar a sus ángeles para todos aquellos que tienen preparada una salvación con nuestro Dios. Así lo habla su palabra de nuestro Señor. Dice el 18, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿De qué temor tienes en tu vida? Hay dos temores. El temor de Satanás que te paraliza y el temor de Dios que te hace que crezcas y aprendas a honrarlo, a obedecerlo y a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hay dos tipos de temores. Y el que es común aquí en el mundo es el de Satanás en la vida de tal familia o de tal persona. Ahí están matando, ya no salgo. Y te paraliza. En nuestra vida no nos debe paralizar nada. Porque el verdadero amor, dice, echa fuera todo temor. Y eso es lo que nos enseña su palabra. Que el temor a Jehová
es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo, es la inteligencia. Si nosotros lo honramos, si lo amamos, esa sabiduría emana de lo alto, esa inteligencia para tomar decisiones que sean la alegría del corazón de nuestro Señor. ¿Qué nos puede hacer el mundo? Nada. Él tiene todo bajo control. Tenemos al Dios de los imposibles y dice su palabra que para el que cree, todo le es posible. Si tú crees la palabra y vives obedeciendo sus mandamientos, no hay cosa que te detenga. Porque mayor es Dios que está en tu vida que aquel que está en el mundo. Y su Santo Espíritu siempre te va a guiar a toda verdad. Siempre te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo no te va a guiar a la mentira y después al engaño. No. Siempre. No te vas a desviar ni a diestra ni a siniestra. Dice el 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ahí está la conclusión. Él nos amó primero y por eso dio a su Hijo unigénito. Y nosotros tenemos que imitarlo. Eso dice en Efesios, hay que imitarlos en amor. ¿Sí? En amor, porque el amor echa fuera todo temor. Para el amor no hay barreras. ¿Sí? Con el amor vencemos todo, porque es Jesús mismo. Y con el amor tenemos compasión de nuestros hijos, de nuestro prójimo, aún el peor de nuestros enemigos. Y así vamos a ir caminando, aprendiendo de nuestro Señor. Así que nosotros tenemos que tomar la decisión. Dice el 20, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Esa es la evidencia. ¿Sí? ¿Por qué tienes odio contra tu vecino? ¿Y cómo dices que amas a Dios? Aquí nos da una lección de aprendizaje. Dice, pues estás viendo a tu hermano de la carne, estás viendo a tu primo, ¿por qué tienes ese odio contra él? Ámalo, porque tú lo estás viendo a él. Si tú dices que me amas, tienes que amarlo a él, porque dices amarme a mí que no me has visto, y me vas a mostrar amando a tu prójimo, y de esa manera podés estar seguro que realmente me amas, porque si amamos a nuestro prójimo es porque amamos nuestra vida y amamos a nuestro Dios. Y si nos amamos no nos vamos a destruir, no nos vamos a ir al libertinaje, a la inmundicia, a la avaricia, a la codicia, no. Vamos a hacer lo que Él nos esté enseñando y demandando. Dice el 21, y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es el verdadero amor de Dios. Pero primero es Él en todo, para que Él esté con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? No una temporada. Todos los días que Él nos dé de vida aquí en este mundo, Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger del maligno. ¿Sí? Porque Satanás anda como león rugiente, matando, robando, destruyendo familias, destruyendo a los hijos, destruyendo la cabeza, destruyendo la ayuda idónea. Y vean, visualicen las familias. Es bonito visualizar, porque podemos examinar quién es el que está gobernando ese lugar. ¿Sí? Y cuando Dios está ahí, todo es diferente. ¿Sí? Cuando Dios entra en escena, Él es el constructor, no el destructor. Él empieza a construir lo que Satanás un día Él empezó a destruir. Y el día de mañana vamos a hacer no solamente un templo, vamos a hacer un santuario para que Él se mueva con toda la libertad, para cumplir su plan y su propósito en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.